Bueno, tenemos el gusto de tener aquí a la maestra Guadalupe Lozada León, que nos va a hablar de la transformación de la Ciudad de México a consecuencia de las leyes de reforma. Es un tema muy interesante que ha trabajado durante muchos años y nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿verdad? Bueno, con que nos llevemos una, con esa tenemos, ¿no? La maestra, pues es una historiadora con una trayectoria muy interesante, impecable, diría yo, tanto en sus trabajos en el sector público como en el privado. Y pues bueno, simplemente darle la bienvenida, darle las gracias porque sabemos que su agenda es muy apretada y gocen su conferencia porque es magnífica expositora. Bienvenida, Guadalupe. Bueno, me da muchísimo gusto saludarlos, pero en primer lugar quiero agradecer al doctor Manuel Ramos su confianza por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, que la verdad, por lo que he visto en el programa, es súper interesante, ha estado como muy completo y me doy cuenta que está como debe de ser y por quien lo organiza, muy bien armado y tuvo como una visión completa de lo que podemos llamar la historia de la Ciudad de México y sobre todo las características de esta ciudad que por principio de cuentas nos confunde tanto. Y digo nos confunde porque desde hace más de 20 y tantos años, casi 30, por decreto, la Ciudad de México es el Distrito Federal. Y ahí tenemos el primer problema y la primera confusión. La Ciudad de México no es el Distrito Federal, es la capital del Distrito Federal. Y allí entonces entenderemos muchas cosas. Entenderemos la diferencia entre Distrito Federal, que es esta entidad creada ex profeso, solamente para ser la sede de los poderes federales allá en 1824, como consecuencia de la primera Constitución Federal que se crea en este país, y la actualidad de este conglomerado humano gigantesco de millones de personas, que se sigue llamando Distrito Federal, pero que ya no solo es la sede de los poderes, sino es una de las ciudades más grandes del mundo, porque además se ligó entre sí a partir de los años 60 con esta enorme red del periférico y de otras vías de comunicación, este enorme tiradero de casas para hacer vías amplísimas para el automóvil, y esto que perdió la fisonomía y la diferencia entre Ciudad de México y el resto del Distrito Federal. Entonces, eso para mí siempre es fundamental dejarlo muy claro cuando uno va a hablar de la Ciudad de México, sobre todo cuando históricamente vamos a hablar de la Ciudad de México. Cuando oímos esa palabra, generalmente hoy día y sobre todo los jóvenes piensan por igual en la Colonia Juárez que en Xochimilco al hablar de Ciudad de México, y son dos cosas completamente distintas. Uno es esta ciudad, esta pequeña ciudad, este trazo, esta ciudad que vemos en este plano de García Conde que tenemos ahí, que es un plano espléndido. Qué lástima que no se quedó el doctor Ramos, porque me hubiera encantado platicar con él acerca de este plano maravilloso, hecho a finales del siglo XVIII como consecuencia de las primeras reformas borbónicas, en tiempos del virrey Revillagigedo. Es un plano que de verdad es un privilegio que ustedes lo tengan aquí para verlo cuando se les antoja. Me parece un tanto arriesgado incluso que esté tan aunque está de espaldas a la luz, pero son de estas cosas que uno quisiera tener bajo 7 capelos, ¿no? Porque es un plano esplendoroso, obra de Pedro Castera, en donde ya se empiezan a ver allí los primeros intentos por trazar una ciudad armónica, una ciudad recta. Si ustedes tienen oportunidad cuando terminemos, o ahorita los que están de aquel lado y lo pueden ver bien, ver cómo ya las calles se empiezan a alinear. Y esto es fundamental para entender esta ciudad del 18, que así se hereda en el 19. Y por ahí vamos a comenzar. Es decir, esa ciudad del siglo XVIII, esa misma, de ese tamaño, eso es México. Eso es México. Es en buena medida lo que hoy es el trazo del centro histórico. Lo que hoy es el trazo conocido como centro histórico, que está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, eso es la Ciudad de México. A partir de 1928, y perdón que haga este recuento, pero es fundamental para entender de lo que vamos a hablar, de 1928, ya en pleno siglo XX, cuando se elimina el régimen de municipalidades, entonces se crea lo que se llamó el Departamento Central. Ese Departamento Central, que muchos de ustedes
oyeron ese nombre y así inclusive mucha gente lo sigue llamando el departamento. El departamento central sería más o menos lo que hoy son las 4 delegaciones centrales, es decir, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Esas 4 delegaciones que fueron creadas hasta 1970 forman lo que fue el Departamento Central a partir de 1928 y lo que había sido ampliada ya, pero la Ciudad de México, la antigua Ciudad de México. Entonces, volviendo ya o centrándonos ya en nuestro tema después de esta aclaración entre los conceptos básicos para entender la diferencia entre ciudad y Distrito Federal, pensemos que la Ciudad de México que tenemos allí llega con ese mismo tamaño y con ese mismo trazo hasta la mitad del siglo XIX, o sea, 60, 70, 80 años después de ese plan. El caso es que cuando llegamos a mediados del 19, la Ciudad de México era una pequeña ciudad abandonada. ¿Abandonada por qué? Permítanme un segundito. Y cuando se cansen también me dicen, porque a mí me dan cuerda, yo me sigo de aquí hasta las 3. Cuando se acabe el video, ahí ya me dicen. Esa ciudad que llega a mediados del 19, les repito, una ciudad abandonada. ¿Por qué? Pues porque nadie le había hecho nada, porque pensaron que iba a durar para siempre, porque nunca había dinero para nada, porque habíamos estado llenos de guerras civiles, de pronunciamientos, de levantamientos, se llamaban pronunciamientos en sí, o sea, todo aquel que se pronunciaba por una o por otra causa, no lo hacía como hoy en la sede del partido, para que más o menos se ubiquen, no, lo hacía en la calle con cañones. Entonces, esto había sido muy perjudicial para la ciudad. Uno de los motines más importantes se había dado en julio de 1840. Nosotros, como generación, hemos oído hablar de la decena trágica en febrero de 1913, pero para los del siglo XIX, su decena trágica fue en julio de 40, cuando se levanta el general Gómez Farías y, bueno, había barricadas enfrente de San Agustín. O sea, no poca cosa, fueron 10 días. Si alguien ya tuvo oportunidad de leer, y si no se los recomiendo mucho, el libro de La vida en México de la Marquesa Calderón de la Barca, allí recordarán esos días de bombardeos. Incluso ya te tuvo que ir a vivir a San Cosme, o sea, hasta allá, y aún así ahí le tocaban todavía los bombardeos, porque ni siquiera le atinaban a dónde tenían que ir la bomba dirigida. Entonces, calculen ustedes de qué estamos hablando. Si hasta San Cosme llegaban las bombas, es que la ciudad verdaderamente fue víctima de un bombardeo fuerte y de una pugna entre facciones muy fuerte. Entonces, eso es un ejemplo. Inclusive hay litografías en donde se ve el lado, viendo de frente, el lado izquierdo de Palacio Nacional, ese torreón de Palacio agujerado, o sea, realmente en ruinas. Y así por el estilo, esa fue la más grave, pero hubo muchos levantamientos y sobre todo hubo un enorme abandono que hace que aquella ciudad de los palacios que habían visto muchos viajeros en el siglo XVII y XVIII, pues estuviera ya muy mermada. No había lo que hoy llamamos servicios públicos, el asunto de la basura, el agua, bueno, lo más elemental, el desperdicio de los desechos, ¿no? ¿A dónde se iban a dar todo eso? Los basureros estaban realmente muy cerca, el agua estaba contaminada, las epidemias eran constantes. O sea, nosotros ya nos tocó vivir después de don Porfirio y ya la vida cambió, porque en el porfiriato se erradicaron muchísimas de las epidemias que eran endémicas en la ciudad y se creó el sistema de saneamiento, se creó por primera vez el acueducto que traía agua limpia y un sistema de desagüe que llevaba el agua sucia hasta por allá por Zumpango, Estado de México, ¿no? Entonces, ese trabajo fue de 1901, pero antes ustedes calcúlenle que esta ciudad estaba atravesada por canales y ahí se aventaba todo, ya se imaginaron, todo. Por eso la palabra de aguas, porque ahí va. Entonces, eso es, y hasta la fecha seguimos diciendo aguas, pero hoy sabemos que es peligro, cuidado, voltea, fíjate. Pero en el siglo XIX y para atrás, aguas era, por eso muchas veces también decimos esta frase de que no dijo ni agua va.
O sea, no dijo ni agua va y pasó tal cosa, o sin decir ni agua va tal. Pues sí, es que antes se decía agua va o aguas, y entonces allá adiós al que estuviera abajo. Entonces, imagínense la mugre. Además, era una ciudad que, como está rodeada de montañas, hoy no nos damos cuenta, perdón por hacer tanta remembranza, porque estamos llenos de edificios y todo, pero que es víctima de los vientos. Bueno, estos días lo hemos sentido, como los vientos son como chiflones, o sea, y hay calles amplias, anchas, donde sientes cómo viene la corriente de aire. Bueno, eso evidentemente traía muchas enfermedades, porque antes pues no había ni siquiera edificios que te taparan. Entonces hacían verdaderos remolinos en la calle, eran famosos los remolinos que se hacían incluso en el Zócalo, porque se juntaban los vientos, ahora sí que los 4 vientos, y se hacían unos ventarrones espantosos, ¿no? Inclusive muchos de ustedes todavía lo habrán a lo mejor hasta vivido, los ventarrones de los años 50, antes de que se desecara por completo el lago de Texcoco. Entonces, estas situaciones son ejemplos de cómo debió de haber estado la ciudad, triste, abandonada, sin cuidado, sin servicios públicos, la iluminación muy escasa. Vaya, teníamos la ciudad heredada del virreinato y sin mantenimiento, así, o sea, se cuenta una casa vieja a la que en 100 años no le has dado mantenimiento. ¿Cómo está? Pues ya se la puede imaginar, ¿no? Bueno, pues así estaba la ciudad, sin cuidado, sin cariño, sin atención, sin obra pública. ¿Quién se iba a entretener si además, acuérdense, cómo habían subido y bajado los gobiernos? Hablábamos de esos 10 días catastróficos de julio de 40, pero constantemente había habido golpes de Estado, comenzando desde 1828 con el motín de la Acordada, que da por resultado la llegada de Vicente Guerrero al poder a través del primer golpe de Estado de la historia en México. Entonces, si nos vamos desde ese motín que saquea el Parián, que era el mercado más importante, no de frutas y verduras, sino de comercio ultramarino, que estaba en el Zócalo, en pleno Zócalo, y saquea ese mercado impresionante y fenomenal, que traía los mármoles y tenía marfiles y tenía sedas y tenía todo lo que a ustedes se les ocurra, y saquean eso y se pierde gran parte de la riqueza de la ciudad, porque no había bancos y allí se guardaba el dinero de los ricachones. Entonces, empezando por allí, la ciudad, insisto, fue víctima de una serie de problemas internos que causaron su deterioro. Entonces, ya con ese deterioro, ¿qué es lo que tenemos al frente? Bueno, pues lo que tenemos enfrente de nosotros de una ciudad es un espacio, unos cuantas leguas, entonces ya más así, un espacio pequeño, insisto, consideremos más o menos el centro histórico ampliado. Ahí tenemos la Ciudadela y llega un poco hasta más o menos Bucareli y el acueducto de Chapultepec. Entonces realmente es una ciudad muy pequeña, y hacia el norte pues iría hacia, más o menos hacia la Villa de Guadalupe, pero no estaba unida todavía la Villa de Guadalupe con la Ciudad de México, con el centro. Había que tomar tren, no tranvía, tren. Entonces, bueno, el tren se inaugura en el 57, en 1857, el tren a la Villa. Fueron de las pocas mejoras que se hicieron en esos años. Bueno, el caso es que una ciudad dominada por los conventos y sobre todo, bueno, los templos, los conventos, pero sobre todo por el dominio de la iglesia. No nos vamos a meter en asuntos ideológicos, pero tengan idea que la iglesia era propietaria de más de la mitad del territorio nacional. Más de la mitad, mucho más, 60-70%. Y al hablar del territorio nacional, no se imaginen que los conventos ocupaban los 70% del territorio nacional, no. Es que la iglesia era propietaria de las casas donde uno vivía. ¿Por qué? Porque, como insisto, no había bancos. La iglesia tenía propiedades y sobre las cuales prestaba, muchas de ellas las había recibido en herencia. Es decir, la gente, y yo creo que todos hemos tenido a alguien en la familia que le heredó a la iglesia alguna propiedad, y tú dices, pero ¿cómo? Se lo heredó al clero y luego alguien la compró, porque pues total, no pasó nada. Entonces, se las heredaban al clero para
en muchos casos, sentir con eso que se limpiaba su alma de miles de culpas pasadas, ¿no? Entonces, desde la colonia, los grandes ricachones, los mineros, por ejemplo, habían heredado a la iglesia, habían dejado enormes legados. Entonces, la iglesia se había hecho de casas, pero también de haciendas, y de ranchos, y de minas, y de obrajes, y de lo que quieran, además de casas particulares. Entonces, el territorio dominado por la iglesia era verdaderamente impresionante, mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque además la iglesia prestaba dinero. Entonces, si tú no lo podías pagar, como pasa con el banco hoy, ¿qué pasa si no pagas? El banco se queda, te embarga aquella propiedad que dejaste en garantía. Igual, exactamente igual. Y entonces la iglesia recibía rentas. Así me explico por qué la riqueza era tan inmensa. No piensen nada más que porque el convento era grande y porque tenían obras de arte o porque tenían oro en los vasos sagrados y en las custodias. No, eso podríamos decir que era un 10%. Lo importante era lo que recibía de la enorme cantidad de propiedades que tenía, rentadas algunas y otras que producían. Es muy interesante, por ejemplo, aquí para ubicarnos aquí muy cerca, como por ejemplo los padres de San Ángel vendían los productos de sus hortalizas. Los padres tenían una huerta que llegaba hasta Avenida Universidad, la Huerta del Carmen. Entonces, calculen ustedes que si uno va al Carmen ahorita a pie, pues dices, bueno, sí, me echo mi caminadita, pero pues déjenme que me traiga mis tenis. Bueno, calculen ese terreno desde San Ángel hasta Universidad, era gran parte la huerta de San Ángel. Entonces, ellos producían y vendían, y eran parte de sus ingresos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pueden calcular también, y se los explico todo esto, para que entendamos, porque acuérdense que el tema de hoy es la reforma, para que entendamos también por qué la reforma. Entonces, llega el año de 1858. Acaba de promulgarse un año antes la Constitución Liberal de 1857, que en buena medida limitaba muchísimo los poderes del Ejecutivo, es decir, del presidente. Eso también los debemos de tener muy claro, porque siempre nos dicen que Comonfort, que era el presidente en turno cuando se jura la Constitución, porque entonces todavía se juraba. ¿Y qué quiere decir jurar en vez de protestar? Que la jura es ante la Biblia, ante las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante. Por eso hoy no se jura, se protesta, y protestas hacer guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, sí. Pero antes era jura usted, y se juraba como en Estados Unidos, que se sigue jurando sobre la Biblia. Vean la toma de posesión del último de Obama y verán que jura sobre la Biblia. O sea, aquí desde Juárez ya no. Entonces, justamente cuando se juró la Constitución del 57 y tenía algunos preceptos liberales que no les gustaron al clero, empiezan a gestarse movimientos en contra de la Constitución. ¿Pero por qué no le gustan al clero? Porque ya había un antecedente. Siendo Comonfort ya presidente, bueno, me voy a remontar un poquitito más atrás. Ustedes saben, todos, que Santa Anna dominó el panorama mexicano, el panorama político mexicano durante 20 y tantos años. En 1854, una revuelta, la última, llamada Revolución de Ayutla, logra ya por fin y por última vez sacar a Santa Anna del poder, porque muchas veces lo sacaron por levantamiento. Uno de ellos fue en diciembre de 44 y volvió al año siguiente, o sea, no importaba, había sido otro de los levantamientos armados en la ciudad, pero volvía. Pero en 54, a principios de 55, mejor dicho, ya Santa Anna se va y no vuelve. No regresa, es la última vez que está en el poder. Entonces llega al gobierno un, digamos, liberal moderado llamado Juan Álvarez, pero que era un chinaco guerrerense del estado de Guerrero, en donde no tenía una experiencia, digamos, para nada en la política, sino solamente en el aspecto de cacique rural, que era, si hoy existen, entonces eran la figura patriarcal por excelencia en el ámbito rural y sobre todo en comunidades tan alejadas de, digamos, de las urbes, de las ciudades, como algunas de las comunidades de Guerrero. Entonces llega a la presidencia de manera pues casi sorpresiva Juan Álvarez, gobierna un rato, es decir, medio año.
En ese medio año, Juan Álvarez lleva su gabinete a Benito Juárez. Por eso era importante que me regresara, porque lleva su gabinete a Juárez y lo coloca como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Era un cargo que así sobrevivió durante muchos años hasta don Porfirio. Un mismo ministerio era Justicia e Instrucción. Es como si el procurador fuera al mismo tiempo secretario de Educación. Eso fue, y así estuvo todo el siglo XIX. Don Porfirio es el primero que cambia la estructura del gobierno. Pero bueno, Juárez era ministro de Justicia e Instrucción Pública y como tal, dentro del gabinete de Álvarez, promulga, Álvarez obviamente lo aprueba, la ley que se llama Ley Juárez de 1855. Esta ley suprime los tribunales especiales. Cualquiera de ustedes me va a decir, no hombre, la iglesia sigue teniendo su tribunal y el ejército tiene su propio tribunal. Sí, pero solamente para juzgar asuntos internos. Ya no pueden funcionar en asuntos del orden civil o penal. Ya no pueden funcionar si un militar comete un asesinato, lo mismo debería de pasar con el clero. Y también había tribunales para los mineros, para los comerciantes, para los que quieras, y leyes especiales para ellos. Entonces la ley Juárez comienza a poner en práctica aquel principio universal de que todos son iguales ante la ley. Entonces esa ley comienza a causar estragos bastante fuertes en muchos grupos poderosísimos que tenían leyes especiales. O sea, eso no lo podemos entender hoy, pero que hubiera una ley para los comerciantes del consulado de Veracruz y una ley para los mineros y era diferente el trato que ellos recibían o la ley que ellos tenían a la que podíamos tener cualquiera de nosotros. Es increíble para nosotros hoy, pero esa igualdad de la ley se la debemos a Juárez. La ley Juárez del 55 comienza por eso, por eliminar los tribunales y los fueros, porque también tenían fueros. Hoy oímos del fuero y nos espeluzna que los diputados tengan fuero, qué cosa tan espantosa. Entonces había muchísimos fueros. La gente tenía este trato especial que le daba un fuero, es decir, una posibilidad de trato diferenciado. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, esta ley Juárez es la primera que puede considerarse como ley de reforma, porque empieza por reformar una costumbre inveterada de tratar de manera distinta a los grupos diferentes, a los grupos de mineros, insisto, de comerciantes, del consulado, de los eclesiásticos y los militares. Los únicos dos que sobreviven son esos, el eclesiástico y el militar, pero para asuntos de índole interna. Ahora, esa ley, bueno, entonces Juan Álvarez sale del poder a finales de 1855, renuncia ante, de verdad, el cúmulo de problemas que tuvo que enfrentar, pero la ley no se deroga, la ley Juárez sigue vigente. Llega Ignacio Comonfort a suplir a Juan Álvarez y dentro del gabinete de Comonfort, que aparentemente es más moderado, Juárez en el principio del gobierno de Comonfort, Juárez se va a Oaxaca como gobernador, lleva en su gabinete a Miguel Lerdo de Tejada. Miguel Lerdo de Tejada, que fue un extraordinario ministro, gente de estos brillantes que quisiéramos hoy poder hablar de ellos, ¿no? Es decir, tenemos a tal gente que es brillantísima. Bueno, Lerdo de Tejada, podemos estar de acuerdo o no con él, aquí venimos a hablar de hechos, ¿no? Y era un tipo de una brillantez intelectual impresionante, pero también un furibundo reformador. Y he aquí que aun cuando Comonfort era moderado, y tenía una madre, eso es importantísimo, a veces el ambiente familiar, una madre completamente religiosa y omnipresente en la vida del señor presidente de la República, Ignacio Comonfort, que no tenía esposa, pero sí dos hijos de una mamá, dos hijas de una mamá, que la mamá era... Hay relatos de la vida privada de esas épocas, en los episodios nacionales de Salado Álvarez, que cuenta que alguna vez acompañó al presidente a su casa después de la tarea cotidiana, llegaron como a las 12 de la noche a su casa en Tacubaya y se oía la voz, ¿eres tú, Nacho? Era su mamá que lo estaba esperando para darle de cenar. Entonces, imagínense, y era un hombrón Comonfort, era un hombre grandotote, robusto, grande, así fuerte, se le veía un hombrón así de estos... De veras, de que podía traer el fuete, pero llegaba a su casa y eres tú, Nacho, o sea, y a cenar, ¿no? Entonces,
Todos se imaginaron a su mamá, ¿verdad? O sea, yo me la imagino perfecto. Entonces, esta idea sí que estaba arriba, ¿no? Y bajaba a dar la cena en bata. Entonces, imagínense un presidente que por un lado es un hombre que lleva a su gobierno al Lerdo de Tejada, pero por otro lado su vida está un poco condicionada a la presencia permanente de su madre, y lo cuenta no solo Salado Álvarez, sino Guillermo Prieto. A mí no me gusta contar chismes de que me dijeron, o sea, me lo dijeron sí, pero me lo dijo Salado Álvarez y me lo dijo Guillermo Prieto, entonces y está publicado. Entonces ambos lo dicen respecto a la presencia omnipotente de su señora madre. Entonces resulta que Lerdo de Tejada no solamente era ministro de Economía, pero no solo eso, decide proponerle a Comonfort la ley más radical que ustedes puedan imaginarse, que se le conoce como la ley Lerdo, y es la ley de desamortización de propiedades de comunidades, de fincas rústicas y urbanas. Ley de desamortización de tierras, de comunidades, de fincas rústicas y urbanas. ¿Qué pasa con desamortizar? Desamortizar es quitar lo muerto, darle vida a los espacios que estuvieran en manos de comunidades. ¿Y comunidades qué implica? A la iglesia, no al clero regular, perdón, no al clero secular, sino al clero regular, es decir, a las comunidades, es decir, a los que son una orden religiosa, no al obispo. Eso viene hasta después, cuando se nacionalizan todos los bienes del clero. Pero al principio, la ley de desamortización solamente se refiere a las tierras de comunidades. O sea, pero también perjudicó y mucho a las comunidades agrarias, parte de lo que después siguió peleando Zapata. 60 años después, en la Revolución, que acabamos de cumplir 100 años del Plan de Ayala. Siguió peleando las tierras de comunidades, porque se las habían quitado con motivo de las leyes de reforma y eso dio origen también a los enormes latifundios que se desarrollan en el Porfiriato. Les queda más o menos el panorama. Entonces, las tierras de comunidades, las tierras de comunidades, tanto rústicas como urbanas, pues además de que perjudicó a las comunidades agrarias, perjudica brutalmente a las comunidades religiosas. Entonces, pero no era nacionalizar, ojo con eso, perdón que esté como en clase, ¿no? Pero no es lo mismo desamortizar que nacionalizar. Al hablar de desamortizar, obligaba a las propias comunidades a que vendieran, pero se quedaran con el producto de la renta, de la venta. ¿Sí me estoy explicando? Pero muchas comunidades no querían, porque se estaba metiendo el gobierno en sus asuntos privados y estaba interviniendo sus propiedades. Pero no se las estaba quedando el gobierno en esa primera instancia. Ojo, fue una ley revolucionaria, reformista, pero la única intención que tenía era, digamos, quitarle lo muerto a las tierras, darle vida a través de la venta, no, la renta no, porque la renta de todas maneras seguía siendo propiedad del clero, pero la ley obligaba a las comunidades a vender, pero quedarse con el producto de la venta, no era más que para hacer productiva la propiedad, porque Lerdo lo que insistía es que había demasiadas tierras inactivas y que lo que la ciudad, el país, necesitaba era revitalizar su economía. Acuérdense que estamos hablando de un liberalismo del siglo XIX, no nos extrañemos. Entonces, el chiste era hacer vivir, darle recursos al erario que estaba en quiebra absoluta y necesitaba dinero. Entonces se desamortizan las tierras y se obliga a la iglesia a vender. Pero muchas veces le vendieron a usted y a usted, que fueron solamente ventas simuladas para cumplir con la ley, pero tanto usted como usted se los dejaron a los padrecitos. Eso va a ocasionar problemas posteriores, porque el gobierno no se va a hacer el tonto, se va a dar cuenta. Digo, no se da cuenta como hoy en la época del internet, pero se da cuenta. O sea, que le vendió exclusivamente, hizo ventas simuladas, porque además piensen en la religiosidad de los habitantes de este país, que ya parece que le iban a quitar a la iglesia sus tierras, porque imagínense las amenazas desde el púlpito, no es poca cosa.
Quien haya vivido en un ambiente religioso lo entenderá. O sea, no es poca cosa que desde el púlpito te estuvieran amenazando con que hay de ti si compras una tierra, porque te estás ganando el infierno. Entonces, mucha gente no se atrevía a comprar más que en venta simulada para que los padres pudieran seguir gozando de sus privilegios y sus rentas. Pero esa primera ley reforma. En cuanto a la ciudad, esa primera ley da por resultado la primera intervención directa en los bienes del clero. Resulta, como para que ustedes más o menos se ubiquen, el convento de San Francisco, mira, me voy a bajar, y si no les importa, aprovechamos ese plano porque en esta memoria no traigo ese plano, y ese es muy bueno. Perdón por hacerlos voltear un poquito más de lo acostumbrado. Ay, estaba altísimo, por poco me caigo, pensé que estaba más chaparro el escalón. Hubiera hecho un show aquí maravilloso. Miren, aquí tenemos el Zócalo. Aquí en este cuadrito está el Parián. Este plano es el sello que de Diego García Conde, es como de 1770 y algo, entre 70 y 80, no quiero abrumarlos, por ahí ha de estar el año, pero no quiero ahorita inventar. Bueno, aquí está el Zócalo, ya todos ubicados, la Alameda, ¿ok? Hasta allí vamos todos más o menos, ¿no? Bueno, ubicamos todos, hemos caminado por esta calle que hoy se llama Madero para llegar al Zócalo, y lo primero con lo que nos topamos es con el convento de San Francisco aquí. Pero aquí veo un hueco, ¿qué es? El atrio. San Francisco ocupaba desde lo que hoy es Madero hasta lo que hoy es Venustiano Carranza. Esta calle hoy sería 16 de septiembre, miren, aquí está el Parián, aquí está la catedral, aquí es Palacio Nacional, este es lo que se llamaba la Plaza del Volador, este es 16 de septiembre, y aquí topaba. ¿Con qué topaba? Con San Francisco. San Francisco era 2 calles completas, todo esto, Madero, hasta hoy atraviesan Gante y Motolinía, y aquí llegaba hasta pegar prácticamente, para que se ubiquen bien, con la casa de Iturbide, sobre Madero. O sea, hoy tenemos que atravesar Gante para llegar a la casa de Iturbide, porque está el edificio de High Life, si no me equivoco, y junto a High Life ya está la casa de Iturbide, prácticamente hasta ahí llegaba. Entonces, imagínense el tamaño que tenía esto, con 7 capillas internas que eran verdaderas iglesias, no eran capillitas. Cuando uno piensa en capilla, piensa en Chimalistán. No, las capillas de San Francisco eran iglesias. Calculen que donde ya está San Felipe, junto a San Francisco, era una capilla, era la capilla de Aranzazú. Tiraron Aranzazú para hacer San Felipe. Sí, yo también digo lo mismo, pero bueno, la tiraron. Si la hubieran tirado para hacer otra cosa, bueno, ay, mamá mía, ay, cuando llegué no sentí que estaba tan alto, les deben de... Ah, de ese lado hay escalón, con razón. Y yo diciendo, bueno, verdaderamente no piensan en las chaparras aquí. Pero, sí, es que está como hasta mi rodilla, o sea, me voy a tener que subir a gatas, pero ya vi que acá hay escalón. Cuando llegué, como ya estaban ansiosos, entonces ni me fijé, subí como gacela, pero ahorita ya, ahorita ya lo sentí. Entonces, ese tamaño, ese enorme convento, lleno de obras de arte, de vasos sagrados. Cuando hablo de vasos sagrados, pienso, ya saben, en el cáliz, en todo lo necesario para los servicios eclesiásticos, ¿no? Y las custodias y los cuadros y, bueno, maravillas. También tenía el panteón y la huerta y la tal, y estaba verdaderamente en buena medida deshabitado. Eran muy pocos los frailes que habitaban semejantes conventos. Entonces, entérase el señor presidente don Ignacio Comonfort que al interior de San Francisco se estaban produciendo algunos panfletillos en contra del gobierno. Interviene en San Francisco y se encuentran con una imprenta. Entonces, el señor presidente dice que con permiso, y comienza la primera destrucción de un convento al abrir lo que hoy conocemos como la calle 16 de septiembre, y no es más que la continuación del entonces llamado Callejón de Dolores,
estoy un poco confundida porque me he encontrado que había varios callejones de Dolores, o yo estoy mal, pero ese se llamaba Callejón de Dolores, ese pedacito que topaba con San Francisco, porque además acuérdense, se los aclaro si no lo saben, las calles cambiaban de nombre por calle, por cuadra. No era como hoy, que se seguía con un solo nombre, no sé cuántas cuadras. No, no, no. Entonces cambiaba, porque aquí se llamaría, si fuera hoy, el siglo XIX, esa se llamaría seguramente calle Carso, porque aquí está el archivo de Carso. Entonces, según, y aquel lado se llamaría Plaza de San Sebastián, como creo que se llama, bueno, se llama Federico Gamboa, pero la iglesia se llama San Sebastián, y tenía el nombre de la casa o del personaje más importante que vivía en esa calle. Y hasta la fecha hay veces que uno nos pasa que dice, es que no me sé la calle, pero sé llegar. Entonces pasaba lo mismo. Entonces se le iban dando los nombres por costumbre. Allí vivía don fulano, o era la casa de don Perengano, o era la leyenda, había sucedido la leyenda de tal, como la de don Juan Manuel, o la que ustedes quieran. Entonces, ese Callejón de Dolores se abre para llegar hasta San Juan de Letrán, hoy llamado Eje Central, y es la primera intervención en uno de los bienes del clero, que marca el inicio de la guerra de las leyes de reforma, de la aplicación de leyes de reforma, aunque todavía no llegaba Juárez al poder. Eso es muy importante. La primera intervención en la ciudad se da antes de que llegara Juárez al poder, se da en pleno gobierno de Comonfort en 1856, con motivo de esta destrucción, que no toca mayor cosa que la huerta y parte del panteón, pero no tiene ni siquiera que inhumar a los cadáveres de San Francisco, pero es una prueba contundente de que te tienes que andar derechito, porque aquí yo soy la autoridad. ¿Sí me explicó? O sea, no afectó todavía en mayor cosa. Sí, claro, que te lo parte en dos, pues, pero lo parte a partir de la huerta, no tiró una sola capilla, no tiró las habitaciones, no algo tan grave como viene después. Entonces, lo que hace Comonfort es iniciar realmente la primera andanada oficial contra la iglesia, de manera tajante, evidente y clara. Vamos contra la iglesia que se opone a estas leyes reformistas. Pero claro, una acción así obviamente provoca la furia del contrario. Y en este caso el contrario era el clero, y era poderosísimo, porque no solo dominaba económicamente, sino espiritualmente. Entonces el poder del clero era absoluto. Entonces echarse de enemigo al clero significa que a finales de 1857, porque eso es 56, luego 57 se promulga la Constitución, como yo les decía hace rato, que mantiene vigentes tanto la ley Juárez como la ley Lerdo, no las va a quitar, al contrario, le da a la enseñanza la posibilidad de ser libre a la educación, lo cual le quita al clero el monopolio sobre la enseñanza, lo cual es otro golpe bajo y durísimo. Es decir, eso quería decir que cualquiera podía poner una escuela sin necesidad de que el clero estuviera controlándola. Entonces, la idea de que la enseñanza es libre, esa sola frase causó un estrago brutal, porque significaba que la iglesia perdía uno más de sus monopolios, el educativo. Entonces, con las dos leyes anteriores y la Constitución, la iglesia se siente sumamente agredida y sumamente ofendida, y va a comenzar a procurar un golpe de Estado. Esos golpistas, más la mamá de Comonfort, ayudan a que, ay sí, de veras, es increíble, más su sacrosanta madre, van a lograr que Comonfort decida autogolpearse, es decir, desconocer la Constitución y el gobierno que él encabezaba. Él era presidente constitucional, porque la Constitución se había promulgado en febrero del 57. Y para enero del 58 viene el golpe de Estado de Osorio y Miramón. Bueno, Miramón es más que conocido en la historia de este país por haber luego ha sido muerto fusilado junto a Maximiliano en el año de 1867. Pues entonces era lo que le llamaban los liberales el joven Macabeo, o sea, un joven brillante, general, bueno, militar, todavía no general, con unos ímpetus y además
guapo y así llamativo. Yo creo que de los conservadores el más simpático y tal es Miramón, y el más inteligente y el más leal y el más congruente es Miramón. Pero bueno, se lanzan en un golpe de Estado que el mismo Comonfort en una cosa increíble apoya, y muchos de quienes estuvieron de acuerdo con Comonfort en ese momento decían que el asunto era que como la Constitución le había quitado prácticamente todo el poder al presidente y se le daba al Congreso, era preferible dar un golpe de Estado para volver a tener el control del país porque no podía tenerlo. Eso los que estaban a favor. Otros, los que estaban en contra, como Prieto, dicen que bueno, que la verdad fue una defección, o sea, defeccionó contra lo que él mismo había promovido, promulgado y jurado todavía hacer cumplir. Insisto, se jura en el recinto parlamentario del Palacio Nacional sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Biblia, todavía, febrero del 57. Entonces, lo que decía Guillermo Prieto es que se echó para atrás porque estuvo presionadísimo por la Iglesia y por su mamá. Entonces, tal fue la presión que tuvo que mejor echarse para atrás. Yo creo en las dos cosas. Yo creo que realmente se echa para atrás motivado por esta presión familiar, pero también porque la Constitución del 57 era limitadísima en facultades. Por eso es que Juárez tuvo que gobernar después siempre con facultades extraordinarias, porque le restaba muchas facultades al propio presidente de la República. Entonces, digamos, Comonfort acepta el golpe de Estado, pero después y apresa a Juárez, que ya para entonces era su ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces lo apresa, pero en esta indefinición espantosa que vive Comonfort al interior, yo creo que de su propio ser, a los días de tenerlo preso y de él haber aceptado ese gobierno de facto, encabezar ese gobierno golpista, autogolpe de Estado, una cosa bastante rara, se retracta, saca a Juárez de la propia cárcel en que lo tenía dentro de Palacio Nacional. Ustedes pueden ir a visitar Palacio Nacional y subiendo la escalera central, a mano derecha está la oficina, digamos, donde estuvo preso Juárez. Era una oficina, no era una cárcel, pero ahí lo tuvo, encerrado. Y entonces lo deja salir y él se va al país. O sea, en estas acciones tan extrañas de Comonfort, deja salir a Juárez, le dice, pues ahora sí que me regué, maestro, ahí te va, ahí te ves, y yo, con permiso, mi gabán, yo ya me voy. Entonces, él se va del país, pero deja a Juárez con la presidencia constitucional. Es decir, a renuncia expresa el presidente de la República, que prácticamente con esa salida estaba renunciando y con el golpe de Estado anterior lo confirmaba. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era Juárez, por ley le correspondía ocupar la presidencia de la República. Pero hete aquí que a esa misma renuncia de Comonfort, los conservadores habían nombrado al general Lozoya primero y luego al general Miramón como presidente de la República. Entonces estábamos ante un panorama desolador. Por un lado, Juárez, constitucionalmente presidente de la República, por renuncia expresa del presidente constitucional, y por el otro lado, un gobierno autonombrado, encabezado por los conservadores y apoyado por la Iglesia. ¿Qué pasa? Que ningunean a Juárez y no lo apresan los conservadores, cosa que uno no puede entender. Yo me tardé mucho en entender por qué lo dejan salir. En esa ciudad tan pequeña lo podían haber pescado, y entonces ya te meto a la cárcel y me quito el problema de Juárez, que se siga creyendo presidente constitucional. Pero justo Sierra lo señala, era tan poca cosa para los conservadores ese indio oaxaqueño que se creía presidente, que lo dejaron salir sin ningún problema ni conflicto, pensando que da lo mismo que se vaya, se irá a su sierra, se irá a su pueblo. Ese indio patarrajada se regresará a Oaxaca. Y hete aquí que no. Ese indio patarrajada cambió la vida del país. Ese indio patarrajada que ningunearon los conservadores dejándolo salir de la capital sin ningún problema, ni siquiera se dignaron volver a verlo. Encabezó
la mayor resistencia, primero contra el gobierno conservador y el clero, y después contra la invasión francesa que trajo al poder a Maximiliano. Ese indio comienza primero por irse hacia rumbo a Salamanca, a Guanajuato, Salamanca, es Guanajuato, sí, a Salamanca, y allí tiene la primera escaramuza con el grupo de leales que se había llevado Juárez. Acuérdense que Juárez sale de la capital del país con un puñado de hombres liberales que lo seguían, entre ellos nada menos Ocampo, Prieto, Lerdo, o sea, Iglesias, gente de un nivel. Manuel Ruiz, un personaje que yo les recomiendo que busquen, porque después se pelea con Juárez y se le borra de la historia, pero Manuel Ruiz fue un personajazo a la altura de Ocampo, que prácticamente hoy nadie se acuerda, y es un súper personaje que hay que estudiar, leer, revisar. Su trabajo como estadista cerca de Juárez fue extraordinario. Ese grupo, a los que después Antonio Caso les va a llamar los hombres que parecían gigantes, logran transformar al país. Se van primero, les cuento esta anécdota porque en Salamanca, Guanajuato, tienen una pequeña escaramuza y a ese grupo de leales que se había llevado a Juárez lo hacen pinole, no a los meros que estaban cerca de él, sino al grupo, digamos, al pequeño ejército que lo resguardaba. Y fue cuando Juárez dice la famosa frase: le han quitado una pluma a nuestro gallo. Es decir, nomás esa, vamos a seguirle. Y le sigue, y le sigue, y le sigue, y le sigue. Y aquellos pequeños grupos, fíjate, es que les quiero contar esto porque es muy impresionante. Sale de Salamanca, bueno, se va a Silao, no sé qué, llega a Guadalajara. En Guadalajara están a punto de fusilarlo, así enfrente, llegan hasta adentro de la habitación donde estaba en el Palacio Gobierno, que le habían permitido estar ahí, y es cuando Guillermo Prieto, en un acto absoluto de elocuencia y de valentía, se interpone entre Juárez y los fusiles y les dice: levanten esas armas, los valientes no asesinan. Y eso que a mí me sigue poniendo chinita así de no poderlo creer, detiene y cambia la historia. No fusilan a Juárez, que estaban así, ya disparen, apunten, y Prieto se interpone, logra evitar el asesinato, porque digo fusilamiento sí porque era con fusiles, pero vaya, no era ni después de un juicio, ni siquiera ante un paredón, era así, que entraron a donde estaban y estaban apuntando. Esa elocuencia de Prieto logra que Juárez se salve y sale de Veracruz, de Guadalajara, se va a Manzanillo, calculan lo que significó. En Manzanillo se embarca, llegan hasta Panamá, atraviesan Panamá, y miren de que estamos hablando de 1858, da la vuelta, pasa unos días por La Habana y se regresa a Veracruz, donde lo recibe el general de la Llave, que era el gobernador. Entonces, ahí en Veracruz establece su gobierno. Llega a Veracruz, y por eso es 3 veces heroica Veracruz, y por eso los veracruzanos tan honrados, porque nunca han sido conservadores, esos siempre han sido liberales, los veracruzanos. Por eso de repente dicen: ay, ¿de qué me hablas? Nosotros siempre, pues sí, siempre liberales, pero siguen votando por el PRI. El caso es que es chistoso, a mí me llama mucho la atención, pero no ha cambiado el gobierno. Y no estoy criticando, simplemente lo digo, es chistoso, me llama la atención. El caso es que los veracruzanos reciben a Juárez, y lo reciben con apoteosis, como si ya hubiera ganado la guerra. Y en el tiempo que Juárez está llegando a Veracruz, y lo reciben de la Llave y Gutiérrez Zamora, que dice Rafael de Zayas Enríquez, que eran como 2 pilares blancos y una estatua de bronce, porque eran 2 pilares de mármol y Juárez en medio, o sea, 2 altos güeros y Juárez en medio, chaparrito, prietito, ¿no? Entonces allí caminando, que era impresionante, que le tocó ver esa recepción. Era muy impactante que lo estaban recibiendo como presidente legítimo constitucional de este país. Entonces lo reciben allí en Veracruz, ahí establece su gobierno y allí dicta las leyes de reforma. Para el 12 de julio de 1859 promulga la ley de nacionalización de los bienes del clero.
Y solamente a manera de anécdota, les quiero leer, si es que lo traigo, ajá, no, espera, sí lo traigo, ¿eh? No, pues imagínense todo lo que traigo, de que lo traigo, nomás que se los quería leer. El artículo 1, no, es que siempre me vengo prevenida, ¿qué tal si me preguntan algo que no me sepan? Pues me traigo, y tenía más, pero ya como que separé lo que yo podía pensar que era más importante, lo que era más así como fundamental, el resto allí se quedó. Fíjense, la ley del 12 de julio de 59, la guerra seguía, Juárez llegó a Veracruz, inclusive hay un versito de Prieto que dice Juárez llegó a Veracruz y llegó desde La Habana ahorita me acuerdo, pero es un verso muy lindo de Guillermo Prieto, habla de la patria republicana, porque, y le hicieron, le digo, la gran fiesta, pero mientras eso sucedía, aquí Miramón estaba en el gobierno gozando de todos los privilegios. Aquí están el original, si no me equivoco, de las memorias de Concha Lombardo de Miramón, que es un libro extraordinario que publicó Porrúa en 1967 y que creo que no ha vuelto a haber una segunda edición. Ya podríamos, lástima que no se quedó Manuel, pero a ver si ve el video. A ver si ya se va haciendo una segunda edición que ahora la haga Condomex, porque las memorias de doña Concepción Lombardo de Miramón son un documento extraordinario, porque te habla justamente de la otra cara de la historia, es decir, de cómo mientras Juárez estaba en Veracruz pasando penurias, y verdaderamente los ejércitos eran guerra de guerrillas, los ejércitos juaristas eran pequeños guerrilleros en las sierras, en las diferentes sierras de este país. Miramón aquí vivía como un presidente con toda la tranquilidad del mundo y su esposa en Palacio Nacional, o sea, no tenían temor alguno porque estaban muy protegidos por la iglesia. Los ejércitos de Miramón eran bien disciplinados y bien alimentados, uniformados, y se enfrentaban con relativa frecuencia a las huestes liberales, a los pequeños grupos que se han ido formando, encabezados por hombres que después van a ser también gigantes, como por ejemplo Vicente Riva Palacio, que fue más escritor que militar, pero se convierte en militar durante esa guerra para comenzar nada menos que Porfirio Díaz, Jesús González Ortega, Santos Degollado, todos esos personajes que van a empezar a armar estas pequeñas guerrillas en contra de la apropiación conservadora de los diferentes estados del país. Entonces Miramón en Palacio salía con frecuencia a combatir. Eso lo narra doña Concha Lombardo de manera extraordinaria, y así como Juárez era bien recibido en Veracruz, aquí cada que regresaba Miramón era recibido con tañer de campanas, cohetes, fiestas, porque siempre regresaba victorioso. Entonces, mientras allá en Veracruz estaba este puñado de hombres y por el país las guerrillas, en la ciudad de Veracruz, en la Ciudad de México, Miramón tampoco le hizo mucho a la ciudad, más bien nada, inclusive yo creo que la descuidó más, pero en eso sí no he leído nunca nada en que hable de que en tiempos de Miramón se hizo tal obra, X, la que fuera, un acueducto, un albañal, un foco, bueno, focos, una lámpara de trementina, un algo, o sea, no he leído nada, no quiero decir que no exista, a lo mejor sí le buscamos, pero hasta hoy yo no he encontrado nada. Entonces, el 12 de julio de 59, mientras Miramón acababa ya de tomar posesión como presidente y había lanzado un manifiesto de la nación en donde decía que defendería con su honor los bienes del clero. Y ustedes saben lo que es el honor de un militar de aquel entonces. Hoy no estoy tan seguro, no lo sé. No lo sé, porque mejor no digo nada, porque hay militares que sí son muy honrados y honran su palabra, no todos. Entonces, un militar de esa naturaleza, con la congruencia de un Miramón que muere congruente a sus ideas, era defender con su honor los bienes del clero y hablaba de libre comercio. Fíjate, en el aspecto económico eran muy parecidos el gobierno de Miramón y de Juárez. Los dos querían revivir el poder económico, revivir el comercio entre los diferentes estados del país, mejorar el comercio internacional, mejorar la educación, o sea, muchas cosas.
pero en lo que diferían brutalmente será en la relación con el clero. Miramón decía: defenderé con mi honor los bienes del clero, y Juárez lanza el 12 de julio del 59, prácticamente a los 2-3 días de Miramón, uno es antes y otro después, pero son por días, el decreto de Juárez y el decreto de gobierno de Miramón. Comienza diciendo: considerando que el motivo principal de la actual guerra, promovida y sostenida por el clero, es conseguir sustraerse de la dependencia de la autoridad civil, que cuando ésta ha quedado favoreciendo al mismo clero mejorar sus rentas, el clero, por solo desconocer la autoridad que en ello tenía el gobierno, ha rehusado aún en su propio beneficio, se refiere, claro, a la ley de desamortización, rehusó vender aún en su propio beneficio, ¿no? Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero sobre pensiones parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes que sujetarse a ninguna ley, y sigue con los considerandos de las leyes. Artículo 1. Entran en dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular, ahora sí, todos, ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan el nombre y aplicación que hayan tenido. Una ley especial determinará la manera y forma de hacer ingresar al tesoro de la nación todos los bienes que trata el artículo anterior. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger su autoridad, con su autoridad al culto público de la religión católica, así como de cualquier otra, cosa que fue también, pero verdaderamente lapidaria. Hasta entonces, la única religión era la católica. Por eso todavía la Constitución de 57 se había jurado sobre la Biblia. En esta, el gobierno protegerá el culto católico, pero igual a cualquier otra religión. ¡Wow! Y les estoy leyendo los 3 primeros artículos, pero con el primero tengo: entran en poder de la nación. Ahora, ustedes no estarán pensando, y con toda razón, muy bien, entran al poder de la nación, pero Juárez gobernaba con un puñado de hombres en Veracruz, y Miramón tenía el resto del gobierno, del país, bajo su gobierno. Toda la razón, cierto. Empezó a funcionar aquello en Veracruz. Jalapa le va de los primeros estados, de las primeras ciudades en donde, ¿conocen Jalapa? ¿Conocen la Alameda de Jalapa? Esto es el convento de San Francisco. O sea, ahí sí les tocó, pero rapidito. En Jalapa, en Veracruz, que pues dijo, mismo que no pusiera el ejemplo, don Benito, ¿verdad? Fue de los primeros lugares, ahí estaba su gobierno, fue de los primeros lugares en que empezó a sentir, digamos, el efecto. ¿Qué quiere decir? También hay otra cosa que aquí salta a la vista. Una cosa es que entren en dominio de la nación y otra cosa es que los tiren. Miramón, creído de su omnipotente fuerza, apoyado con todos los recursos del clero, con los ejércitos bien alimentados, bien comidos, bien uniformados. ¿Qué le importaba que Juárez, más allá de criticarlo, qué más? No podía hacer nada. Pues hete aquí. Que Juárez empezó, los ejércitos juaristas, aquellas gavillas, aquellos guerrilleros, empezaron a crecer y a multiplicarse, como los panes y los peces. Entonces empezaron a crecer y a crecer y a crecer y a enfrentarse cada vez más a Miramón. Y lo más raro del caso en la vida, Miramón nunca pudo tomar Veracruz, donde estaba Juárez. O sea, es algo increíble. Porque eso sí, cualquiera que lo va a leer algún día iba a decir: se le olvidó, ¿no? Que estaban en la costa, había 2 barcos norteamericanos. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano reconoció al gobierno de Juárez. Y Miramón, que quiso traer 2 barcos españoles para atacar por mar, no pudo. No pudo.
Y por tierra, pues tampoco. ¿Por qué no pudo por tierra? Eso sí sería una inteligentísima pregunta. Un estratega como Miramón, y 2 veces no pudo. Uno de ellos fue en abril del 59, cuando el día que regresa se estaba dando la batalla en las lomas de Tacubaya. Habrán oído hablar de los mártires de Tacubaya. Ese día que regresa Miramón de una de los intentos fallidos por tomar Veracruz, Márquez estaba ganando la batalla en Tacubaya y después masacró a los prisioneros. Esos son los mártires. Esos son los mártires. Le quisieron echar la culpa a Miramón, y creo que la historia ha demostrado que Miramón venía llegando mientras aquel horrendo chacal que se llamó Leonardo Márquez estaba venciendo a los liberales aquí, pues o lo que hoy se llama San Pedro de los Pinos, Tacubaya, en ese tramo que hay entre San Pedro de los Pinos y Tacubaya, eran las lomas de Tacubaya, un poco subamos, imaginémonos por un día que no hay metro y no hay calles, y entonces pues, son unas lomas, ¿no? Entonces allí fue, y luego los masacraron, o sea, a los prisioneros, por eso se llaman mártires de Tacubaya. Bueno, ese mismo día, vaya día para Miramón, porque además la historia lo marcó permanentemente por esos asesinatos en Tacubaya, cuando en realidad, insisto, leyendo la otra versión de la historia, Miramón venía llegando de Veracruz, como diríamos vulgarmente, con la cola entre las patas, porque no había podido ganarle y tomar Veracruz, pero al mismo tiempo pues se entera en esa misma noche, y según lo cuenta doña Concha Lombardo de Miramón, nadie creyó que en realidad estaba pasando eso, y sí estaban matando a todos los prisioneros. Entonces la noche fue catastrófica y seria. Bueno, pues resulta que la guerra sigue, Juárez sigue en Veracruz dando nuevas leyes y nuevos decretos, creando el registro civil, el matrimonio civil, la ley de obvenciones parroquiales para que no fuera obligatorio pagar a la iglesia una cuota por sus servicios, ni tampoco, bueno, ya desde hace mucho no era obligatorio el pago del diezmo, eso sí fue una ley desde los años 30 hasta 1833 de Gómez Farías, la ley también de nacionalización de cementerios, de nacionalización de hospitales, de beneficencia, o sea, todo estaba con el clero, todo. La creación del registro civil para nacimientos y matrimonios, la ley del registro civil, todo eso sigue dando esas leyes. Y remata en diciembre de 60 con la ley de libertad de cultos, ya la ley absoluta de libertad de cultos. Entonces, mientras tanto, Miramón se le volteó la estrella, se le apaga la estrella, y aquellas victorias que tú no puedes entender en qué momento se le apagó y por qué, que había tenido de triunfos constantes entre el 58 y 59 y gran parte del 60 empieza a caer. Y el 22 de diciembre de 1860 es vencido por el general Jesús González Ortega en Calpulalpan, Tlaxcala, absoluta y totalmente. O sea, González Ortega lo vence totalmente, y Miramón tiene que salir huyendo del país, al igual que su familia. Se refugian una noche en la embajada inglesa, si no me equivoco, y la familia se queda unos días, pero Miramón tiene que salir a salto de mata, auténticamente al salto de mata, y según cuenta doña Concha, se le rompe un pie, y así tiene que seguir hasta que llega a Veracruz, y alguien le tiene incluso que cortar la bota para podérsela sacar, porque el pie estaba, ya te puedes imaginar, de milagro no se muere de una gangrena o cosas por el estilo. Pero bueno, la huida y la caída de ese gobierno conservador de Miramón fue brutal. Entonces, ¿qué pasa? En enero del 61 entra González Ortega a la ciudad y enseguida Juárez, a los 10 días, el 10 de enero. Entonces, esa entrada de Juárez en 1861 a la capital del país transforma ahora sí por completo la fisonomía de esa ciudad. Porque hasta ese momento se había quedado rota nada más este pedazo de San Francisco que les contaba yo de tiempos de Comonfort. De ahí en fuera, lo demás seguía igual de descuidado, igual de sucia, igual de fea. Pero llegan, a mí me gusta mucho mi ciudad, yo la quiero mucho, aquí nací y amo a la Ciudad de México, pero sí, yo creo que en ese tiempo ya estaba, bueno, ¿qué puedo decir? Hoy está un poquito maltrechita también, entonces
O sea, hoy también está maltrechita, y no solo la ciudad, sino el Distrito Federal completo. Entonces, bastante maltrechina. Pero bueno, me la quiero imaginar un poquito más maltrechita de lo que está hoy y sobre todo abandonadísima, ¿no? Entonces llegan, hay gran fiesta, gran cosa en la entrada. México, la ciudad, esa. Y bueno, y todo el Distrito Federal, fiestero, siempre. Aquí acababan de hacerles grandes fiestas a Miramón las veces que regresaba de los triunfos. Ya perdió, ahora llega Juárez, ¡viva Juárez! Entonces, la gran fiesta de la llegada de Juárez era, verdaderamente es impresionante, hasta las campanas de catedral, ya ves que, bueno, hasta los años 60 todavía la gente se subía a la catedral para tocar las campanas, cuando llegaba alguien importante. Entonces hay fotos de los estudiantes en el 68 tocando las campanas de catedral. Entonces era como la cosa más festiva, ¿no? Bueno, pues alguien se subió a las torres de catedral y a tocar porque llegaba Juárez, ¿no? Entonces la gran fiesta de enero de 1861 fue la entrada de Juárez. Pero eso sí, señores, llega y con permiso. Aquí la ley soy yo. Aquí la autoridad se impone y aquí el clero con permiso. Y expulsa al obispo. O sea, no se anda por las ramas, o sea, expulsa al obispo. Entonces, allí sí. Y es que mira, a veces se nos olvida lo que son los actos de autoridad. Y vuelvo a decir, como dije desde el principio, aquí no se trata de estar a favor o en contra, es simplemente de ver los hechos. Y este es un acto de autoridad, es decir, aquí está esta ley se cumple. Y se cumple. Puede gustarnos o no, eso es aparte. Pero la ley se cumple y el acto de autoridad consiste en hacer cumplir la ley. Como nos obligaban a cumplir en la escuela, ¿se acuerdan antes? Cuando antes se nos podía llamar la atención y se nos castigaba si no la cumplíamos, era un acto de autoridad, solamente eso. Era decirte, tú puedes estar comiendo en clase y te vas. Y tú te tragabas el chicle y te ibas, ¿no? ¿Por qué? Porque era un acto de autoridad. ¿Y cómo te trataba tu mamá? Ay, preciosita, chula. El otro día me contaba una amiga que es maestra de primaria y que le dijo a una mamá, oiga, señora, su hija me dijo que no había venido el lunes porque no había querido. ¿Qué es eso? Sí, maestra, no la pude convencer de que viniera. O sea, para que se den una idea en dónde estamos hoy. No la pude convencer de que viniera a la escuela. Bueno, entonces, por eso los niños de hoy no entienden lo que es un acto de autoridad. Nadie habla de violencia, ni de castigo físico, ni de tortura, de actos de autoridad. Pero imagínate un niño, una niña de 7 años que no quiere ir a la escuela, no la pude convencer. Ah, no, bueno, ya me imagino a cualquiera de los que estamos aquí si no hubiéramos querido ir un día a la escuela. Nomás porque no quiero. Ya aparece a mi mamá convenciéndome, ándale, vamos a la escuela. Bueno, o sea, sinceramente no me imagino a mi mamá, que en paz descanse, convenciéndome de ir a la escuela. Entonces digo, no había necesidad de que me convenciera, ¿verdad? Había otros métodos para hacerme entender que tenía que ir a la escuela. Bueno, así fueron los actos de autoridad en la ciudad, se tuvieron que poner en práctica. ¿Qué pasó? Que nadie quería San Francisco entero, que nadie quería el Carmen completo, que nadie quería la Concepción, que era enorme. A ver, otra vez ahí voy. A ver, nomás como ejemplo, para que se den una pequeña idea. Aquí estaba San Francisco, ¿estamos de acuerdo? Todo esto. Aquí está la catedral, entonces todo esto es Santo Domingo. Acá está la Alameda, todo esto es la Concepción, desde acá hasta acá. O sea, todo esto con huerta y todo, o sea, todo esto. O sea, por ponerles algunos ejemplos. Aquí está la catedral, entonces por acá está Santa Inés y por acá está Jesús María, y San Agustín está por aquí, si mal no me acuerdo, acá está San Bernardo, o sea, por acá está, esto es el Salto del Agua. ¿Dónde está el Salto del Agua? Oriéntenme, acá. Por acá está San Jerónimo y Montserrat, o sea, por acá está Regina, o sea, donde le busquen, estábamos llenos de conventos, más casas propiedad del clero.
Los tamaños son impresionantes, los 3 más grandes son los que les acabo de enseñar: San Francisco, Santo Domingo y La Concepción. La Profesa era una casa de recogimiento para los, aquí está, para los jesuitas, que luego se los dejan a los filipenses a la salida de los jesuitas en 1767, pero aquí estaría la Profesa, que era enorme, esta casa, que luego obviamente se va a partir cuando se abra 5 de mayo, acá está, aquí está la Profesa, me confundí, no acá sino aquí. Entonces, cuando se abra 5 de mayo, se parte acá. Pero acá San Bernardo y por acá Santa Brígida. Santa Brígida, ¿dónde está el eje central? Acá. Entonces, el colegio de San Juan de Letrán y Santa Brígida por aquí, todo esto eran también zonas religiosas. Aquí Santa Isabel, donde hoy está Bellas Artes. Vaya, donde quieran ustedes gusten y manden. Pero además, piensen en las dimensiones. O sea, no era, haz de cuenta, por rico que fueras, pues a lo mejor lo podías comprar de acuerdo a lo que lo tasaran, pero ¿como para qué? ¿Qué hago con San Francisco? Si no es para regresárselo a los curas. Y como ya para esto habían cachado todas las ventas simuladas de años anteriores, pues obviamente ya no pudieron repetir el numerito. ¿Sí me explico? Ahora tenían que ser. Y empiezan a surgir entonces personajes que en buena medida, espérenme, no me vaya a azotar aquí con el cable. No soy nada experta. Yo cuando veo a las que bajan así de los escalones digo, ¿cómo no? Bueno, sí se han llegado a caer algunas, ¿verdad? Pero ¿cómo no se azotan? ¡Qué horror! Pero bueno, el caso es que estos enormes conventos van a comenzar a ser demolidos. Pero la demolición también tuvo antes una palabra bastante chistosa: la refundición. Los refundí. ¿A quiénes refundieron? A las monjas, porque a los curas les dejan una pequeña parte para vivir, no se cierran los conventos de varones, pero las de monjas sí, la exclaustración famosa. Sacan a las monjas de sus conventos, se prohíben los conventos de religiosas. ¿Por qué? Por inquina, yo creo, o sea, ahí sí ya por rabia, se cierran, se prohíben los conventos religiosos, ahí sí. Digo, podemos leer la ley de exclaustración, que con mucho gusto, pero para no llegar al punto de leer la ley de exclaustración, esto sí queda claro que, yo quiero que les quede claro, que los conventos de monjas sí se cierran, se les dota de una cantidad a cada una de las religiosas, eso sí, no las dejan en la calle, les dotan de una cantidad, y a las que se quieren salir a la calle para irse a su casa con su familia, se pueden ir. Y a las que no, las refunden, es decir, funden varios conventos en uno solo. Entonces, fíjate cómo todavía tenemos la palabra refundir. O sea, las refundieron y todavía lo oyes y no entiendes. Mira, esto ya no es posterior, pero los decretos expropiatorios, espérenme. No, si todo lo traigo. Habrá una oficina especial. Esta era la que quería ver. En cumplimiento de la ley del 12 de julio de 59, es el decreto de Juan José Vaz, que era gobernador. Acuérdense que había gobernador y municipios. Gobernador del Distrito Federal. Este Juan José Vaz, si me da tiempo luego les cuento una anécdota de Juan José Vaz, gobernador del Distrito Federal, a sus habitantes, sabed. Este modo de hacer los bandos siguió vigente hasta que llegó un personaje de apellido Fox, que le quitó la solemnidad a los bandos, pero los bandos seguían teniendo esto. En este caso, incluso si yo no estoy mal, todavía los bandos de Andrés Manuel López Obrador tenían esta redacción. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes, sabed. Esta redacción se siguió utilizando, si yo no estoy mal de memoria, hasta apenas el año 2006. Ya a últimas fechas no hay bandos, y si hay, creo que ya no pondrían sabed, pero entonces 1859 y hasta el 2000 sí. Y dice
que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 11 de la ley del 12 de julio, la de nacionalización de 1859, y habiendo en vano solicitado ponerme de acuerdo con los gobernadores de la mitra, o sea, de la iglesia, he dispuesto lo siguiente, ahí va el acto de autoridad: quedan cerradas para el culto las iglesias de los conventos suprimidos, exceptuando la de Santa Clara, ¿por qué? No sé, y en consecuencia se cierran las siguientes: Santo Domingo, San Francisco, San Diego, donde fue muchos años la Pinacoteca Virreinal, ahí en Costa de la Alameda, San Agustín, la biblioteca, el Carmen, pero no de San Ángel, el Carmen que está allá por el rumbo de Tepito, por aquel lado, la Merced, parece que estamos jugando a la lotería, San Fernando, donde está el Panteón de San Fernando, donde hasta la fecha está enterrado Juárez, San Cosme, que queda la iglesia allí junto al Teatro Manolo Fábregas, la Concepción, acá en la calle Belisario Domínguez, Valvanera, en las calles allá de Uruguay, Jesús María, en Correo Mayor, en Jesús María, la Encarnación, hoy la CEP, allá en Argentina, Santa Inés, donde hoy es el Museo José Luis Cuevas. La iglesia sobrevive, el convento sobrevivió y por eso es el museo, igual que la Encarnación sobrevivió y por eso es la CEP. San Bernardo no sobrevivió, está en 20 de noviembre, casi, bueno, de hecho enfrente del Palacio de Hierro. San Bernardo, la Capuchinas, se perdió por completo cuando abrieron la calle de Palma, por completo, y topaba, digamos, que nada más lo tiraron, allí sí por tirar, abrieron Palma, y si ustedes se acuerdan, Palma topa con Venustiano Carranza, del lado, digamos, sur, del lado norte estaba Capuchinas, o sea, cerrando la calle, o sea, como no estaba abierto ahí, del lado de enfrente, a donde topa hoy la calle de Palma, ya ni siquiera siguió, se fue una calle casi inútil, topa en Venustiano Carranza, y de este lado estaba Capuchinas, ahí desapareció. La enseñanza nueva, es que la enseñanza es una y yo no me acuerdo cuál será la nueva. No, la enseñanza que yo conozco, y a lo mejor aquí tengo un error grave, está en Donceles, casi llegando a Argentina. Santa Isabel, donde hoy está el Palacio de Bellas Artes, la Profesa, la Santísima, allá derecho de Moneda, San Camilo desapareció por completo, estaba el colegio y el convento de Camilos, que fueron sumamente agredidos a principios de este sexenio, en lo que hoy es la calle de Regina. Espíritu Santo, en donde hoy está el Casino Español, para que se den una idea clara, en Isabel la Católica. Portacelli, existe la iglesia de Portacelli, está en la calle de Venustiano Carranza, casi enfrentito de la Suprema Corte, nada más que hoy es protestante, maronita o algo así por el estilo, maronita. Está allí Portacelli. Santiago Tlatelolco, todos lo conocemos. Colegio de San Pablo, San Pedro y San Pablo, sí sé cuál es. San Pedro y San Pablo está acá por San Ildefonso, y San Pablo como iglesia está por el lado de la Merced, cerca de Circunvalación. Y San Pedro de Belén, que debe de ser lo que se conoce como Belén de las Mochas, que está ahí en Arcos de Belén, precisamente así se llama, Arcos de Belén, por el Colegio de Belén. Y luego quedan abiertas al culto la catedral, ahora sí que faltaba más, el Sagrario, Santa Teresa la Antigua, donde hoy es, allí en la calle del Licenciado Verdad, a un costado del Templo Mayor, Santa Catalina, la plaza de Santa Catalina se llama también Plaza Leona Vicario, no, esa es Catarina. Catalina está enfrente de la CEP, sobre Argentina, que ahora también es anglicana o algo así. Santa Clara, hoy es la Biblioteca del Congreso en Tacuba. El Colegio de Niñas, hoy se le llama Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en Bolívar, esquina con Venustiano Carranza, enfrente del Reloj Otomano y la Ranita. San Pablo, San José de Gracia, San Miguel, bueno, quedaban abiertas bastantes más de las que uno se puede imaginar, que se cerraban las que les dije. Pero yo nada más como botones de muestra les voy a decir cuántas monjas había cuando se cierran los conventos. La Concepción ocupaba una superficie aproximada de 27,000 metros cuadrados. Poseía la nada despreciable suma de 132 fincas urbanas, o sea, casas,
cuyo producto anual ascendía en aquel año, 1860, a 70,135 pesos, y capitales activos por 189,335 pesos, piensen que todo era oro, que redituaban 11,340. Luego, la Encarnación, una superficie de 11,000 metros cuadrados, 79 fincas, capitales por 452,000, más dinero que la Concepción, que redituaban 22,000. Son muestras, botones de muestra. San Jerónimo, con una superficie de 13,000 metros cuadrados, 89 fincas, capitales activos por 119,000 pesos, y las fincas producían 32,000 pesos. Pero fíjense nada más, en todos los conventos, que nada más les estoy poniendo 3 muestras, las únicas que no tenían ni poseían bienes y vivían de la caridad eran las capuchinas y las de Corpus Christi. Corpus Christi estaba enfrente del hemiciclo a Juárez. Se conserva la iglesita hoy como archivo de notarías. Eran las únicas 2 que vivían de la caridad y no tenían bienes. Todas las demás eran inmensamente ricas. Los 21 conventos de monjas que existían al momento de la primera exclaustración ocupaban 16 hectáreas y media de la ciudad. Y aquella ciudad, y todas esas hectáreas, todos esos 21 conventos, solo tenían 559 religiosas. Por increíble que parezca, en los casi 27,000 metros cuadrados de la Concepción, deambulaban escasamente 36 monjas. Entonces, por eso entiendes por qué las refundieron. ¿Qué hacían 36 monjas en 27,000 metros cuadrados? O sea, deambular. En lo que se refiere a los conventos de religiosos, San Francisco ocupaba 32,000, casi 32,500 metros cuadrados. Abarcaba, como ya les dije, desde Madero hasta Venustiano Carranza. Tenían capillas de la Purísima, Valvanera, los Servitas, Aranzazú, del Tercer Orden, de la Segunda Estación, del Señor de Burgos, de la Santa Escuela, del Noviciado del Calvario y de San Antonio, situadas alrededores del templo principal. Vaya, yo no les quiero ni leer detalles, o sea, solo son ejemplos de la enorme cantidad de propiedades que tenía y de los espacios que abarcaba. Entonces, llega el momento de hacer cumplir la ley y por supuesto que empiezan a demoler por varias razones. Pero la primera, porque había que sacar dinero y había que dejar claro quién era el gobierno. Después de 3 años de que la iglesia había estado sosteniendo al gobierno conservador, Juárez tenía que llegar a decir: aquí está el gobierno. Este gobierno hace cumplir esta ley que expidió y de la que ustedes se han burlado como se burlaron de mí. Entonces, vamos a vender sus conventos, señores. Vamos a dejar a respetar el culto público y vamos a dejar abiertas las iglesias que les acabo de mencionar. Pero vamos a cerrar los conventos religiosas, vamos a darles el dinero suficiente para que vivan y vamos a refundir a las que no se quieren ir. Pero las calles se tienen que abrir. ¿Y qué crees? Mucha gente lo apoya. ¿Tú podías decir toda la gente se le volteó? No. Porque además los periódicos, lo que hoy haría la televisión, empezaron a decir: es buenísimo que abran calles porque necesitamos darle vida a esta ciudad. ¿Y qué se guarda? Todo esto está aquí, son notas de prensa transcritas en su mayor parte. ¿Qué se guarda en los conventos? Vejestorios. No se valoraban aquellas construcciones como artísticas. Eso es muy importante también que ustedes lo consideren. No se valoraban como cosas artísticas. Ustedes oyeron seguramente alguna vez a su mamá o a la tía diciendo: ay, ya tiren esos vejestorios, refiriéndose a los muebles, a las cortinas, a los aparatos viejos. Todos hemos oído alguna vez. O que ya dénselos, perdón, la expresión no es grosera, dénselos a las criadas. O sea, que esos muebles, esas sillas viejas, dénselos a las criadas. Eran las criadas, las
que se habían criado, no es una grosería. La palabra criada es las muchachas, las personas del servicio que se habían criado dentro de las casas. Entonces denles esos muebles viejos a las criadas. Bueno, lo mismo era con la ciudad. Esos vejestorios, que lo único que hacen es afear esta ciudad, modernicémosla. ¿Quién vive allí? Nadie. ¿Quién lo necesita? Nadie. ¿Quién quiere esas paredes viejas? Nadie. Necesitamos nuevas calles, que entre la luz, incluso gente ilustradísima. Todavía muchos conventos no se llegaron a tirar en estos momentos. Como Amado Nervo, a finales del siglo, decía: necesitamos que entre la luz en estos lugares oscuros. Entonces los periódicos decían: ya, por favor, rapidito. Y los dueños de los conventos, o por ejemplo del Colegio de San Juan de Letrán, decía: bueno, yo no tengo ninguna objeción, a mí me dan otro lugar donde irme con mi escuela de San Juan de Letrán, y que abran aquí la continuación de la calle de Independencia, que ahora sí se llama Independencia de aquel lado, que la continúen, no me importa. O sea, no amaban el espacio físico ni los edificios, ni había ninguna conciencia de respeto a lo que hoy llamaríamos el patrimonio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces eso hace que se tire tranquilamente. Juárez da varios decretos para pedir que se conserven las obras de arte y los manuscritos y los libros. Desafortunadamente no todo se cumple, porque no en todo hubo orden. Las demoliciones fueron muy desordenadas. Hay descripciones en donde los libros estaban verdaderamente aventados en el piso y la gente, la pensante, iba, la recogía y se los lleva a su biblioteca. Por eso hay en muchas bibliotecas libros conventuales. Otros recogían los óleos y se los llevaron a San Carlos, como don Bernardo Couto, porque también existía la ley de Juárez: hay que guardarlos en San Carlos, pero mucha gente se los llevó a su casa. Por eso hay en casas particulares obras de arte surgidas de los conventos. En algunas ocasiones los propios frailes se los dieron a las almas piadosas para que se las guardaran, pero otras muchas fueron a dar quién sabe a dónde. Pero lo peor es que muchas veces la gente ignorante tomaba los libros para calentarse en épocas de frío, calentar su fuego. Entonces eso hizo también que se perdieran muchas cosas. Pero la ley se cumplió, las calles se abrieron, la ciudad tuvo una nueva cara. Los habitantes, muchos tristísimos, sobre todo hubo mucha pena en la exclaustración, y eso sí lo cuentan los periódicos. La sacada de las monjas para refundirlas fue así como fueron varias noches o una o dos de pena. Las monjas salían, muchas, ustedes lo saben, salían por primera vez después de 30, 40, 50 o 60 años de estar enclaustradas. Salían a ver la calle por primera vez y se las llevaban a refundirlas en lo que hoy llamaríamos camiones de redilas. No aventadas como vacas, pero las subían a un camión de redilas, porque pues ¿en dónde se llevaban a las 39? No había prácticamente, había diligencias, pero pues estaban moviendo a todas en una misma noche. Entonces, esa noche sí cuentan los periódicos, una noche de mucha pena y mucho dolor para las monjas y para los habitantes. Les causó una enorme pena, pero no hay una sola nota de pena, más que después personajes independientes que escribieron, digamos el señor, la señora, que escribieron sus memorias y narran ese sentimiento de pérdida. Pero que ese sentimiento de pérdida se viera reflejada en la prensa de la época, no se ve. En obras individuales sí. Ramírez Aparicio escribe un libro, Los conventos suprimidos, y cuenta su vivencia. Antonio García Cubas escribe el libro de Mis recuerdos y cuenta su vivencia. Pero ambos justifican o entienden, al calor de las revoluciones y de las nuevas leyes, la transformación de que fue víctima la ciudad. Entonces, resulta sumamente interesante entender por qué se dan estos cambios, y por eso me tardo tanto y no puedo ni siquiera consultar 2 o 3 más.
tratando de dar la explicación del por qué. Porque a mí siempre me ha molestado, digo, claro que fue una pérdida brutal para el arte de esta ciudad, para la historia arquitectónica y para el patrimonio, brutal, la pérdida de los conventos, pero hay que entender por qué. O sea, eso es lo fundamental de una plática como esta. No podemos venir a decir, ay, qué horror se perdió. No, sí, qué horror se perdió, pero vamos a entender por qué se perdió y cuál era el dominio brutal que el clero tenía sobre la propiedad privada, que era suya, no era privada. Entonces, y cómo ese gobierno, que claro, como me decía alguno, nadie ganó, no, porque fue un mal negocio. El gobierno vendió muy barato y muchos de los compradores se apropiaron de las cosas y no pagaron. Y luego, y se apropiaron y se hicieron fortunas. De ahí surgen apellidos como Beistegui, que por ejemplo, que son de los grandes compradores como Agenbeck, como Bringas, que fueron de los grandes compradores de bienes del clero. Después se hacen ellos millonarios, por eso tanto doña Luz Bringas como doña Concepción Beistegui después crean fundaciones como de beneficencia. O sea, se habían hecho verdaderas fortunas. También existe la Fundación Agenbeck, que estoy poniendo 3 que fueron muy conocidos, que se hicieron realmente muy ricos con la compra de bienes del clero. Ni siquiera estoy diciendo que ellos hayan sido de los que no pagaron, pero lo que sí les puedo argumentar, porque hay muchos libros al respecto, no fue negocio para el gobierno, no recuperó o no hizo la suficiente ganancia, no tuvo la suficiente ganancia de lo que podía haber tenido. Y otra cosa horrible también es que se recogían en muchos casos los vasos sagrados, que esta vez saben de oro y piedras preciosas, y se iban a fundir a la Casa de Moneda, porque no había dinero en el tesoro público. Eso es cierto. También por eso algunos de ustedes habrán visto también que en casas de alguien, de repente, hay un cáliz. No sé si les haya tocado ver eso, que hay un cáliz o hay una custodia. ¿Por qué? Porque también a veces el gobierno pagó sin deshacer. Porque los particulares, el gobierno tenía deudas con los particulares. A los Escandón les pagó con San Hipólito. Por eso San Hipólito está en pie. Porque los Escandón no lo tiraron. Tenía deudas con los particulares y en algunos casos les pagó con edificios completos, con conventos. Entonces, todas esas cosas que uno podría dar, pues, podemos organizar otro ciclo nada más para hablar de la reforma, pero podría soltarse uno con, de verdad, un ciclo entero para hablar de la reforma y todos estos aspectos que fueron interviniendo en la ciudad. Muy rápidamente vamos a ver estas imágenes. Esto sí ya es muy rápido, nomás que déjenme ver dónde está, aquí. Clic, clic. Yo sí les recomiendo que se queden al cinito, no es muy largo, pero si no quieren, pues ni modo. A fuerza, yo sí les recomiendo el cinito porque no es mucho, pero sí es importante que lo vean. Ahí está. Ok. ¿Sí ven bien? Yo veo aquí muy bien en mi pantallita, entonces perfecto. Esta es la ciudad antes de la reforma. Es la primera fotografía que se conoce de la ciudad. Es la catedral, como pueden darse cuenta, y el Parián. El Parián, que era era el famoso mercado que yo les decía, que no era un mercado de frutas y verduras, sino un mercado de telas, maderas, muebles, marfiles, etcétera. 1843 por órdenes de Santana. Nada. Entonces ahí vemos el espacio público. En la misma plaza, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, había 2 templos, San José y San Juan de la Penitencia. Este es el mercado de San Juan, que está hoy en las calles de Ayuntamiento y es mercado de artesanías. Ahí pues era una construcción efímera y hoy día está la iglesia de San José, recuperada, bastante recuperada, y en el lugar de la iglesia de San Juan se construyó la iglesia que conocemos como del Buen Tono. Pero para que ustedes vean el ejemplo, en una misma plaza, 2 iglesias.
Este Santo Domingo completo, véanlo bien, porque pues no queda nada, más que el templo. Este Santo Domingo, estoy aprendiendo, este Santo Domingo completo lo podemos ver en primer lugar con un arco, con unos arcos espléndidos rodeando el atrio, espléndidos. La capilla del Rosario, que debió de haber sido extraordinaria, y aquí se abrió la estúpida calle de Leandro Valle. Y Leandro Valle se merece una mejor calle porque fue el héroe de la Reforma, uno de los héroes de la Reforma, que esa tonta calle que no va a ningún lado. Allí sí que me perdonen, pero a ningún lado. Se abrió una tonta calle aquí, Leandro Valle. Se perdió todo esto y esta parte era el convento. O sea, los arquitos que vemos hoy aquí, cuando vas a Santo Domingo, son los arcos hechos en 1968 con motivo de las Olimpiadas. La iglesia se quedó solita, que ahorita la vamos a ver, durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros que nos acordamos del 68 para acá, con estos arquitos que le hicieron aquí junto, como para unirlo y cerrar la calle de Leandro Valle, unirlo con la construcción de junto, pero en realidad no existían. Esos arquitos aparentan ser antiguos, pero no lo son. Son de 1968, que hubo todo un proyecto de renovación de las plazas públicas para dar una mejor imagen de la ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos. Entonces se tiró absolutamente todo esto, se pierde esta magnífica, de las cosas que más me duelen a mí, de todo lo que se perdió, aunque no entiendo, es esta Capilla del Rosario. Cuentan las crónicas que era verdad. ¿Conocen la Capilla del Rosario en Puebla? Bueno, pues dense una idea. O sea, dense una pequeñísima idea. Yo me tengo que subir al revés para no atorarme aquí. Sí, pero de un día para otro fueron expulsados muchos. Sí, tiene toda la razón, y es otra parte fundamental de leer, de buscar. Sí, de veras que yo pienso que en este país hace mucha falta investigar muchos detalles de vida cotidiana. Es decir, sí se levantaron, seguramente quisieron, pero estaban derrotados. Acuérdense que 3 años habían luchado en esta guerra de liberales y conservadores. Miramón había sido vencido. Estaban derrotados. Juárez era el vencedor. Entonces, aunque se opusieron y seguramente la gente se enojó con el gobierno, había protestas seguramente, no se traducen en la prensa, eso sí se lo garantizo. En la prensa yo no encontré, cuando menos en el año de 61, que es el que me peiné casi completo, no encontré queja directa o levantamiento en masa de la gente. Ahora, es importante también que les quede claro que hubo 2 procesos de derrumbe, 61 y luego del 61 al 63, pero no tan intenso porque fue la primera etapa, y luego después del 67 la salida de Maximiliano. Maximiliano encuentra la ciudad en ruinas. Ese fue el mayor levantamiento del clero, es decir, el clero no se va a quedar contento. El clero va a buscar otra manera de acabar con Juárez y por eso conspiran en Europa para traer a Maximiliano a acabar con Juárez y tampoco lo logra. O sea, en ese momento, pues sí, no se traduce en la prensa, pero a lo mejor hubo pero estaban derrotados, pero te van a largo plazo y mandan a la gente a Europa y entonces allá están conspirando para que Napoleón III apoye un gobierno extranjero. Eso también es la iglesia. O sea, aparentemente en ese 61 no hubo un levantamiento, pero ¿qué tal? Tuvimos aquí una intervención francesa desde el 62, en mayo del 60, bueno, intentaron en mayo del 62, no lo logran, y a partir del 63, la intervención hasta julio del 67, junio, que fusilan a Maximiliano. O sea, 4 años de intervención extranjera fue la mejor muestra de que la iglesia no se quiso quedar con las manos cruzadas. Entonces, este es Santo Domingo hacia 58, antes de la destrucción. La Merced, un maravilloso ejemplo, que ahí es curioso, se conserva el convento y se tiró la iglesia.
Qué bueno, porque el convento, el claustro cuando menos es una maravilla. No se conserva el convento entero, se conserva el claustro con una crujía, nada más, pero se conservó este claustro magnífico, aunque la iglesia, que como pueden ver ustedes allí, era de 2 aguas, y era de las pocas que habían sobrevivido, porque todas las iglesias al principio, siglo XVII, XVI, XVII principalmente, eran de 2 aguas, pero después se modernizan y se hacen de bóvedas, y les quitan sus techos de vigas, artesonados, maravillosos, y los techos de 2 aguas. Esta es la única que se había conservado. Es lo chistoso, muchas iglesias se quedaron pobres y no pudieron modernizarse. En el caso de la Merced, fue la única que se había quedado pobre y no se había modernizado, y hubiera sido una joya conservarla ahorita. San Francisco, aquí que vemos, lo único que conocemos hoy día de San Francisco, pero estas eran sus otras capillitas. No es para que se den una idea, esto es el atrio. Hoy día entramos aquí derechito y llegamos acá. Aquí está San Felipe y aquí está el Latino. Más para que se den una idea. Bueno, primero está el espacio medio baldío que quedó, donde mucho tiempo fue Lady Baltimore, y luego la Latino. Entonces, yo creo que aquí muchos se acuerdan de las mismas cosas que me acuerdo yo, por eso es que menciono hitos así en las calles, ¿no? En el urbanismo de esta ciudad. Entonces, aquí está San Felipe, aquí está otra. Bueno, hoy día San Felipe, aquí era la capilla de Aranzazú, si no me equivoco, esta es la capilla del Tercer Orden. Aquí está la entrada actual de San Francisco, pero tú hoy día entras y si te fijas no entras de lleno a la iglesia, entras a una capillita que tiene a la Virgen de Guadalupe, porque esa era otra capilla. Ahí anexa al templo, ya de ahí entras al templo. ¿Por dónde se entraba entonces? Por abajo del coro. Era la entrada principal y todo eso era atrio por donde la gente deambulaba. Digamos, la entrada principal para el templo grande de San Francisco estaría por San Juan de Letrán, pero todo lo que es la Latino y los demás espacios, los demás edificios, el Rule y los que están allí, eran atrio. O sea, el atrio hacía como una L, que entraba por San Juan de Letrán y salía por San Francisco, hoy Madero. Entonces ve la gente allí conviviendo y conversando y bueno, qué felicidad, todo era paz. Estas son las 2 portadas de San Francisco, esta es la que conocemos hoy y esta es la que no conocimos, que hoy está despejada y esta área y lo puedes ver, pero es una pared plana. Esta era la entrada que si se fijan y tienen buena memoria o van la próxima vez que vayan se fijan bien, esto es exactamente igual a la entrada, no esta. Cuando tú entras, insisto, está en la capillita lateral y luego entras al templo, subes 2 escaloncitos. Ese pedacito para entrar al templo es exactamente igual a esto. Y hay quien me dice que era así porque antes de que crearan esa capilla lateral con esta fachada, tenía las 2 fachadas gemelas, tanto de un lado como del otro. Luego le crean esta, tapan la lateral, pero queda por dentro. Entonces, ustedes pueden recordar esto y fijarse la próxima vez que vayan a San Francisco. Aquí tenemos la Profesa, a lo lejos se ve como hoy día nada más está el puro templo, bueno, el puro templo, y aquí está la Alameda, nada más para que se ubique. La casa Profesa también fue, pues obviamente, demolida para abrir 5 de mayo y para lo que quieran. Santa Teresa y Santa Inés, bastante cercanas unas de otras, siguen estando, las 2 sobrevivieron, pero los conventos, bueno, Santa Inés sí, es el convento de, igual convento, el Museo José, el convento de José Luis Cuevas, el Museo José Luis Cuevas. La Villa de Guadalupe, con su villa, es decir, acuérdense que la palabra villa viene como sinónimo de pueblo, es decir, la villa no significa la basílica es el templo, la villa es el pueblo. Entonces, esta es la placita de la villa, es decir, la plaza cívica, que ya no existe, junto a la basílica. Y la otra, pues es un panorama de cómo eran espacios verdaderamente alejados de la ciudad.
Con base en la ley comienza la ocupación de los bienes del clero. Allí tenemos justamente este reglamento que dice que al día siguiente de la publicación de esta ley, en cada lugar donde existan algunos de los dichos bienes, se refiere a los bienes del clero, la primera autoridad política nombrará al comisionado o comisionados que crean necesarios, fíjate, al día siguiente, para que con un escribano o 2 testigos procedan inmediatamente a recoger del procurador, síndico, administrador o mayordomo las escrituras, libros de cuentas y demás documentos relativos a los intereses que han tenido a su cargo en el estado en que se hallen, así como el numerario existente, haciendo el inventario y cortes de caja respectivos que firmarán el comisionado, el procurador o síndico, mayordomo o administrador y el escribano o testigos, o sea, al día siguiente. Y aquí en el Distrito Federal se iba a nombrar una oficina especial. Ahí están cómo comienzan a dividirse los conventos. Esta es la primera división, yo por eso luego le puse con rojito la segunda. La primera, que fue la que yo les platicaba de Comonfort, cómo dividió y cómo no golpeó tan duro. La primera es la que ya se ve abierta como calle. No sé, como Amazona, aquí está, esta es la primera que se abrió, esta es la apertura de San Francisco, este es Venustiano Carranza, esto es San Juan de Letrán, esto es Madero. Fíjate cómo aquí está el Templo Grande, aquí está las dos, lo que sobrevive ahora es el Templo Grande y esto. Esta otra, por supuesto, no existe, ninguna de estas, son las aulas, las celdas, las habitaciones y el jardín y la huerta. Por eso la primera apertura no causó tanto estrago porque fue de este lado. Después se va a abrir Gante y esta es la segunda, que ya es más fuerte, y luego se demuele todo, inclusive esto sobrevive, esta esquinita, que estén ahí al Consejo de la Crónica y una librería del Fondo de Cultura Económica abajo. Aquí fue la habitación después se convierte en hotel, antes de ser lo que es ahora, fue el Hotel Jardín, era todo esto, y aquí estaba la oficina del administrador del hotel. Se conservó como hotel milagrosamente y después, claro, ya en siglo XX, bien entrado el siglo XX, no creas que las demoliciones solo son de Juárez. A mí más coraje me dan las del siglo XX, cuando ya no hay ideología que defender, ni leyes que respetar, es tirar porque me dio la gana. Luego aquí el culto que se suprime en algunos templos, como yo les señalaba hace un momento, los templos suprimidos por órdenes de Juan José Vaz, porque dice, bueno, yo intenté por las buenas y ustedes no me pelan, con permiso. Comienzan las demoliciones. Allí tenemos ya este espectáculo tan lamentable de la demolición. Todavía no tiraban, esta es la primera demolición en Santo Domingo, todavía no tiran el rosario, pero ya tiraron el arco y están destruyendo el convento. O sea, y esta todavía hace más dramático el espacio, pero no se crean, esto siempre estuvo así, porque en el edificio que hoy forma parte también de la CEP, que está enfrente de los portales de Santo Domingo, era la aduana. Entonces, esto se ve ahorita horrible y le da más dramatismo a la foto, y el fotógrafo con toda certeza lo quiso hacer así, pero en realidad casi siempre la plaza esta estuvo llena de recuas y de caballos y de tal, porque había muchísima gente de los arrieros, pues, que llevaban el comercio, porque ahí estaba la aduana. Claro que aquí, pues, más descuidado y más feo que otras veces. Ahí está la segunda, esta es también la primera demolición. Allí podemos ver con más detalle, este es un grabado, cómo ya se habían chutado, perdón por la expresión, pero toda la barda atrial, y ya comenzaba ahí la demolición del rosario. Esta es la calle abierta en Santo Domingo, vean la pena, ¿no? El deambular de la gente allí triste, ya no existe el rosario, ya están nada más los escombros, la gente camina entre lo que fue el convento. Se conservó durante mucho tiempo una parte del convento, hasta que hoy día se creó ese centro cultural
que está en Leandro Valle 20, ahí se conservan algunas partes todavía, pero como vecindad, una parte del convento sobrevivió hasta después del sismo de 85, como vecindad, sí, y allí vivieron muchísimos estudiantes cuando el barrio universitario estaba en el centro. Vean nada más cómo quedó, o sea, aquí, hoy no vemos así, porque hoy le hicieron los arquitos a la calle de Leandro Valle, y entonces no vemos el templo de Santo Domingo tan suelto, tan solo, pero aquí podemos ver estos restos del convento, que yo les digo que luego se acondicionaron y se hicieron vecindad. Aquí queda muy claramente a la vista, pero la calle completamente liberada, y ya para estas fechas le habían sembrado unos tristes arbolitos al atrio para que no se viera tan sola. Pero este es el ejemplo claro de la desolación, de cómo quedó ese otrora magnífico templo de Santo Domingo y convento convertido en una iglesia allí pues muy X, y esas ruinas del convento sí se conservan como vecindad, bueno, se adaptaron para ser vecindad. Allí está otra vez, se alcanzan a ver tan de nuevo, hay muchas más fotos de Santo Domingo que de San Francisco. Aquí se alcanza a ver otra vez estas ruinas, miren, aquí se ve con mejor, por eso se las puse, porque se ve con mayor amplitud esta parte de acá, cómo están los arcos del convento, se puede ver mejor, y cómo es que debieron de haber adaptado esa parte a vivienda. El gobierno, y todo eso está documentado, nombró una serie de arquitectos para hacer los cortes, digamos, ¿no? Para los lotes, lo que se llamaban los lotes. Aquí está la profesa, la destrucción de la casa profesa, la iglesia sobrevive. La casa profesa estaba donde hoy está el Hotel Gillow, y un poco más, porque no existía 5 de mayo. Esta es de las poquísimas que dicen San Francisco, aunque yo honestamente no me oriento. No puedo imaginarme que esto sea el interior de San Francisco, porque incluso del lado derecho veo como un balcón. Entonces, no sé si era la parte que daba a San Juan de Letrán, aunque allí era barda trial, no lo sé. La foto es antigua y con la mano de un fotógrafo de él en que lo reconoció, decía San Francisco. Si no es San Francisco, démonos a la idea también de que así dan todas las demoliciones. Estas sí, están destruyendo la capilla del Tercer Orden, donde está hoy la Latino, y la del Señor de Burgos, en la esquina de la Plaza de Guardiola, que todos ubicamos, Madero, ¿no? Y San Juan de Letrán. Allí podemos ver la entrada de la barda trial también, que daba a San Juan de Letrán. La vemos con mucha claridad. Esta es la destrucción de la capilla del Señor de Burgos. Si ustedes se fijan en el tamaño de la gente, podrán entender del tamaño que era una de las capillas. Impresionante. Este es el interior de San Francisco, antes y después. Pueden ver antes esos retablos que después se rehizo, y el que tenemos hoy es una réplica, y este después, sin un solo retablo, convertido en templo protestante, porque se les dio a los protestantes, y lo pueden ver ahí vacío. Fíjense cómo también tenía retablos laterales que hoy no tiene. Hoy tiene unos enormes óleos que se pintaron en los años 50, y del lado derecho estamos viendo el templo vacío, sin los retablos laterales, sin el retablo principal, convertido en templo protestante. Esta es una verdadera lástima. La nueva ciudad desacralizada está lista para la modernidad que llegará con el porfiriato. Muchas gracias.